Lord of the Mysteries, volumen 1, Payaso, capítulo 162, Luz solar intensa. Una luz débil brillaba a través de la ventana estrecha desde lo alto, haciendo que el interior de la catedral de Morse fuera un poco más visible. Klein se puso el sombrero de copa en la rodilla mientras apoyaba la pierna contra el bastón. Se sentó en silencio en la primera fila del banco de la izquierda y miró el altar que tenía delante. No había estatuas de la diosa, a excepción de un enorme emblema sagrado oscuro. Su base era negra, con una media luna carmesí que estaba rodeada de radiantes puntos de luz. En la pared, detrás del emblema sagrado, había algunas aberturas que permitían que la luz del sol brillara desde el exterior. Se enfocaron en pequeñas motas de luz pura que se combinaron con el entorno oscuro para formar una escena que se parecía a la de un elevado cielo nocturno estrellado. Uno de los dioses tradicionales dejó jamás una imagen real. Solo sus símbolos son adorados y glorificados por la gente. Eso parece ser una manifestación del mandato. No mires directamente a Dios. Klein dejó vagar sus pensamientos. No tenía prisa por hacer los encantos del sol resplandeciente tan pronto como tuvo la oportunidad de estar solo con el artefacto sellado 30782. Sintió que tenía que ser cuidadoso, paciente y esperar. Dentro de los primeros 15 minutos, era posible que Leonard y Kenley entraran en cualquier momento para recordarle puntos que debería tomar nota. En esta atmósfera extremadamente tranquila, el tiempo pasó rápidamente. Klein de repente volvió a sus sentidos cuando sacó su reloj de bolsillo plateado con hojas de parra. Lo abrió y echó un vistazo. Pasado 20 minutos, murmuró para sí mismo. Luego dejó su sombrero de copa de seda y su bastón negro con bordes plateados a un lado. Se levantó y caminó hacia un rincón escondido cerca del altar. Al principio se enfrentó al costado del altar, pero una vez que vio el gran emblema sagrado oscuro y el paisaje sagrado que se parecía a la representación de un cielo nocturno, se sintió culpable e incómodo, por lo tanto le dio la espalda. Luego Klein sacó el artefacto del bolsillo interior de su esmoquín negro. Se inclinó para colocar la insignia dorada sin adornos en el suelo. Klein echó un vistazo al símbolo del sol que estaba lleno de significados abstractos. Luego sacó una pequeña vela mezclada con sándalo. Lo puso justo al final del artefacto. Ese fue el ritual dualista que aprendió del eterno sol ardiente. Usó un elemento que estaba estrechamente relacionado con la deidad para representar a él, mientras que usaba la vela para representarse a sí mismo. Respiró hondo para aliviar sus tensas emociones. Luego sacó los elementos necesarios para el ritual uno tras otro, incluido un cuchillo de trinchar, 2 finas rodajas de oro, aceite esencial de sol extraído de la combinación de girasol de borde negro, girasol de borde dorado y girasol de borde blanco, polvo mano dorada de sidra con dedos y también polvo de romero. Después de eso, polvo de romero. Después de eso, Klein usó hábilmente la daga ritual de plata para guiar el flujo de la espiritualidad. Lo guió para que fluyera alrededor del altar simple y creó una pared sellada sin forma. Se puso en cuclillas, colocó la daga de plata y extendió la mano derecha. Encendió la vela que lo representaba a sí mismo, frotando su espiritualidad. Bajo la tenue luz, Klein tomó el aceite esencial sol y dejó caer una gota sobre la llama. Con una bocanada, una niebla ilusoria se extendió con el ligero aroma de la luz del sol. Después de quemar el polvo de sidra y romero, Klein sostuvo el cuchillo de trinchar y las rodajas doradas. Se puso de pie, dio un paso atrás y luego recitó en Hermes: la sangre del eterno sol ardiente. Tú eres la luz inextinguible, la encarnación del orden, el dios de las obras, el guardián de los negocios. Luz inextinguible, encarnación del orden, dios de los hechos y guardián de los negocios eran partes de los honorables títulos del eterno sol ardiente. Si no hubiera el prefijo de la sangre del eterno sol ardiente, el ritual requeriría la respuesta del dios para continuar. Si es así, Klein sospechaba que el eterno sol ardiente lo reconocería como la persona irrespetuosa que lo miraba a él directamente. Entonces, Leonard y Kenley solo encontrarían un montón de cenizas negras cuando entraran. Además, el ritual tenía que realizarse a través del antiguo Hermes, un lenguaje ritual que surgió de la naturaleza.
Solo un lenguaje sin ninguna protección, pero que tuviera efectos sobresalientes, podría permitir que un encantamiento esquivara al eterno sol ardiente y apuntara hacia el emblema sagrado del sol mutado. Al mismo tiempo, mientras le estaba robando el poder a una deidad, Clay no tenía forma de adivinar si tendría éxito antes de tiempo. Sintió que resultaría en él tratando directamente con la deidad nuevamente. Por lo tanto, solo pudo recitar el resto del encantamiento con el corazón tenso. Te ruego, te pido que me des fuerzas. Dame fuerzas para completar el encantamiento del sol ardiente. La sangre del eterno sol ardiente. Por favor, transfiere tu fuerza a mi encanto. Oh sidra de dedos, una hierba que pertenece al sol. Por favor, otorga tus poderes a mi encanto. Cuando el encantamiento se acercaba a su finalización, Klein de repente sintió que algo se iluminaba ante él. La sencilla insignia de oro irradiaba una luz intensa, como si el sol hubiera descendido sobre la tierra. Klein se encontró de repente envuelto en un calor extremo. Su cabello se estaba calentando rápidamente y estaba casi a punto de encenderse. Sus pies se sentían como si estuvieran pisando descalzos sobre arena amarilla que había estado expuesta al sol del mediodía, y su rostro y cuerpo fueron recibidos con el viento caliente que soplaba desde todas las direcciones. En ese caso, sintió que necesitaba hacer algo para dejar salir las energías ardientes. De lo contrario, se convertiría en una vela humana. No requirió pensamiento, casi nulo, cuando Klein levantó ambas manos. Mientras sus pensamientos servían como papilla, confió en la combinación de su espiritualidad y los fuertes vientos, así como en sus instintos y guía ritualista, para comenzar a grabar símbolos, los correspondientes números de ruta, características mágicas y encantamientos antiguos de ambos lados de las rodajas de oro con su cuchillo de trinchar. Fuera de la iglesia, Leonard estaba de pie en las sombras para esconderse del contacto con la luz solar directa. De repente, la luz del sol se intensificó, como los días más calurosos del año a principios de julio. Entrecerró los ojos y miró hacia el cielo. Vio que el cielo azul no tenía nubes ni polvo. Era tan puro que la gente se quedaba sin aliento de admiración. ¡Qué clima tan extraño! Junto a él, Kenley también notó los cambios en la luz del sol. Leonard respondió con una sonrisa cuando de repente giró la cabeza. Enarcó ligeramente las cejas y miró hacia la catedral. Afortunadamente, Roxanne no está aquí. De lo contrario, se estaría quejando de que el sol le broncea la piel, dijo Leonard con una sonrisa. La luz del sol ardiente permaneció intensa durante unos minutos antes de volver a la normalidad. En la catedral, el cuchillo de trinchar de Klein terminó el trazo final. Cuando terminó, la característica mágica que representaba la luz, la espiritualidad en ambos lados de las rodajas de oro se fusionó de repente, mientras la luz convergía en el metal. No, esto está aún más cerca de la divinidad. Klein finalmente se alivió de las sensaciones de ebullición y ardor. Examinó los dos hechizos del sol ardiente en sus manos con la mente clara. El brillo dorado en la superficie de los amuletos se había vuelto tenue y el patrón parecía antiguo pero complejo. Hubo una sensación cálida y húmeda que se filtró poco a poco en la piel de Klein. No está mal. Finalmente tengo una carta de triunfo más impresionante. Klein suspiró, emocionado. Estableció el encantamiento de activación para los encantos del sol resplandeciente como la palabra luz en el antiguo Hermes. Quiero luz y habrá luz. Bromeó divertido. Luego puso los encantos del sol resplandeciente en otro bolsillo.
No los puso con los encantos de sueño, requiem y ensueño, porque los encantos de sol ardiente disminuirían su periodo de eficacia. Sí, el poder de los encantos del sol resplandeciente se puede mantener durante al menos un año, o incluso más. Klein refrenó sus pensamientos y miró el emblema sagrado del sol mutado en el suelo. No se veía diferente en la superficie y aún emitía sentimientos de calidez y pureza. Klein finalmente se relajó, completó rápidamente el ritual y eliminó el muro espiritual. En ese momento pensó en examinarse a sí mismo. Se dio cuenta de que su ropa estaba casi empapada y estaba cubierto de sudor. Los bordes de su cabello también estaban ligeramente rizados. Afortunadamente. Klein suspiró satisfecho, guardó sus cosas y regresó a su asiento original. Estaba tan agotado que se durmió en el momento en que se sentó, hasta que lo despertaron unos pasos. Sus ojos se abrieron de golpe y tocó inconscientemente los encantos del sol resplandeciente para ver si todavía estaban allí. «¿No te ves bien?», Leonard preguntó mientras entraba en la catedral. Klein se masajeó las sienes, se puso de pie y sonrió. «Estoy acercando a mi límite». Sacó su reloj de bolsillo plateado y echó un vistazo. «Justo a tiempo. Es su turno de cuidar el artefacto». Antes de terminar de hablar, Klein se quitó el emblema sagrado del sol mutado y se lo pasó a Leonard. Leonard observó a Klein salir de la catedral. Luego abandonó su actitud frívola y examinó el artefacto sellado 30782 con atención y seriedad. Se confundió y parecía desconcertado. Una vez que terminaron los turnos, los 3 halcones nocturnos comenzaron su viaje de regreso. Antes de eso le dijeron al sacerdote Siur que tomara nota de la situación del pueblo. Si había algún incidente paranormal, debería enviar inmediatamente un telegrama a la catedral de Santa Selena. A las 7:20 de esa noche finalmente llegaron a la calle Sobreland y regresaron el artefacto sellado. Cuando se aseguró de que el capitán no notara nada inusual, Klein dejó la compañía y llegó a casa antes de las 8. Sacó sus llaves y abrió la puerta solo para ver una figura desconocida. Obviamente era una doncella que ni siquiera tenía 20 años. Llevaba un viejo vestido blanco grisáceo y estaba limpiando el comedor con todas sus fuerzas. Tenía cabello negro y ojos marrones. Sus ojos eran pequeños, su nariz no era lo suficientemente afilada y sus rasgos faciales eran muy comunes. ¿Quién es esta? Klein se quedó atónito al principio. Luego se dio cuenta de que lo más probable era la sirvienta que había venido para su prueba. En ese momento Benson bajó su periódico y miró a su hermano. Sonrió y dijo: «Una empresa que no permite que los empleados salgan de la oficina a tiempo es molesta. Pero proporciona un salario que puede contrarrestar cualquier tipo de insatisfacción», respondió Klein con una sonrisa. «Cuando lleguen las 300 libras de la señorita Justicia, les informará a Benson y Melissa sobre mi aumento a 6 libras a la semana. De esa manera se preocuparían menos por las finanzas de nuestra familia», pensó Klein mientras dejaba su bastón a un lado y se quitaba el sombrero de copa. Caminó hasta el salón y bajó la voz mientras preguntaba: «¿Has tomado una decisión?». Había adivinado la información de las 3 sirvientas del día anterior y había descubierto que las 3 eran adecuadas. Por lo tanto, la decisión quedó en manos de su hermano y hermana. «Sí, bella. Salario semanal de 5 soli. Está muy dispuesta y también es capaz de aprender a cocinar. Ella espera poder convertirse en chef casera, momento en el que su salario semanal se duplicará. Su padre es un trabajador de la fábrica de Tingen, fábrica de la Unión de Acerías, y su madre es trabajadora de lavandería», respondió Benson con una sonrisa. «Por supuesto, otra cosa que nos llevó a Melissa y a mí a la decisión es que los otros 2 sirvientes creen en el Señor de las Tormentas y ella es creyente de la diosa. Personalmente no me importan los creyentes de el Señor de las Tormentas, pero a Melissa no le gustó la idea». No era que a Melissa no le gustara, una descripción más precisa sería: «Lamento su desgracia y me enfurece su negativa a resistir». Sí, lo dijo Lu Xun. Klein recordó el comportamiento de su hermana y reveló una sonrisa.
Benson no dio más detalles. Dejó el periódico y se puso de pie. Ya que has vuelto, vamos a cenar. Al día siguiente, Klein entró en la compañía de seguridad Endrina de buen humor. Buenos días. Roxanne miró a la izquierda y luego a la derecha. Luego dijo, el viejo Neil está enfermo. Vayamos a visitarlo al mediodía. ¿Qué dices? ¿Neil está enfermo? Preguntó Klein sorprendido. ¿Podría ser que el ritual para tratar la diarrea causara estreñimiento severo? Bueno, por la forma en que actuó después de aprender el método de actuación, no es imposible que se enferme de repente. Está envejeciendo, así que una vez que su mente se debilita, su cuerpo también sufriría esas ramificaciones. Roxana asintió con la cabeza y dijo, sí, envió a alguien al capitán para solicitar un tiempo libre. Klein asintió levemente. Vamos a visitarlo al mediodía. El viejo Neil seguro que es lamentable. Su esposa falleció temprano y su hijo está ocupado en otra ciudad. Que seguro la situación de Neil es lamentable. Bien. Su esposa falleció temprano y su hijo está ocupado en otra ciudad. Cuando está enfermo, todo lo que puede hacer es quedarse en casa en la soledad y el desamparo. Eso fue lo primero que recordó de su primera visita a la casa del viejo Neil. Al escuchar el suspiro de Klein, Roxana abrió mucho los ojos y preguntó sorprendida. ¿Ah? ¿Cuándo se casó el viejo Neil? Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 162. ¿Qué cliffhanger más más now cliffhanger, ¿sabes? ¿Qué cliffhanger poco cliffhanger? Se nota que el próximo capítulo va a ser de relleno. Se renota, hermano. Pero bueno, veremos, a lo mejor y no. Eso estuvo interesante, o sea, Klein ahorita tiene la capacidad de utilizar eh, eh, habilidades de sol ardiente, supongo. Supongo que ya tiene la capacidad de poder invocar ese tipo como de rituales. Interesante, interesante, interesante. Porque por otro lado, Klein no tiene capacidad de combate. Capaz si esto lo haga ser más decente. Poder. A lo mejor y los encantamientos del sol ardiente lo ayuden a, a defenderse. Eso sí, fue muy llamativo, ¿eh? Y estoy casi seguro, 100% no, pero quizás 95% de que... ay, se me fue su nombre. El compañero de él, el que habla así, eh, se dio cuenta. Leonard. Seguro, o sea, casi seguro que Leonard se dio cuenta de que Klein hizo algo con el emblema. Porque además él se quedó viendo el emblema desconcertado. Cuando estaba pasando todo, él se quedó viendo hacia la catedral. Y no es casualidad que él fuera el siguiente. Seguramente le dijo a Kenley, oh, tranquilo, voy yo. ¿Sabes? Bueno, interesante. Nada, descubriremos cómo sigue esta historia en el próximo capítulo. Hasta la próxima, gente.